Hola chicos y chicas, hoy estamos aquí un día más para un interactivo. Bueno, la pregunta que tenemos hoy es si volveremos con nuestra personita especial o nuestra pareja. Vamos a volver con nuestra pareja. Vamos a tener dos opciones, las voy a barajar en directo. Bueno chicos, mientras barajo me gustaría deciros que si tenéis alguna sugerencia, hacérmelo saber por comentarios, ya que es nuevo el canal y estoy abierta a todo tipo de sugerencias. También estoy pensando en, en hacer interactivos, bueno, aparte de estos, hacer otro tipo de interactivos y hacer otro tipo de contenido. Así que bueno, poco a poco vamos a ir sumando. Bueno, vamos a ver si vamos a volver con nuestra expareja. Vamos a ver si vamos a volver con nuestra expareja. Una carta más, por favor. Vamos a ver si vamos a volver con nuestra expareja. Me dan dos más. Y ahora una carta de las diosas. Volveremos con nuestras. Aquí la tenemos. Perfecto. Vale. Esta es la opción número 1. Y ahora vamos a la opción número 2, que es el bastoncito. Volveré con mi expareja. Antes de barajarlas aquí, las he barajado antes, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta también hacerlo así, más en directo, para que vosotros lo veáis. Voy a volver con mi expareja. Volveré con mi expareja. Vale, pues ya lo tenemos. Una de las diosas. Consejo de las diosas. Volveré con mi expareja. Volveremos con nuestra expareja. Vale. Vale, chicos, tenéis que concentraros en una tirada, ¿vale? En otros vídeos he dicho que hay veces que puede ser que os sintáis identificados con las dos tiradas y es así, no pasa nada, significa que hay cosas que de una u otra os resuenan, ¿vale? Pero lo lógico es que os llame más siempre una. Vamos con la opción número 1. Vamos a volver con nuestras parejas. Vale, puedo ver que aquí han habido, si no malentendidos, como condicionamientos y bastantes, por decirlo de alguna forma, chismes. Cosa que eso ha imposibilitado muchísimo que volváis, ¿no? O que tengáis una reconciliación. Eso ha implicado que tú mires mucho hacia tu interior, hacia lo que sientes por él y lo que te hace sentir esta situación y en qué nivel queda tu amor propio. Exactamente, has hecho una retrospección en ti misma. Esto te ha hecho replantearte mucho pues la relación que tenéis o teníais. No obstante, hay como un halo de luz porque esto va a avanzar. Me sale la carta del avance, no sé si lo podéis ver. O sea, esto va a tomar un camino positivo. Vas a ser capaz de sobresaltar estos obstáculos.
la introspección que has hecho bajo estos problemas de pues malos entendidos, mentiras, porque veo aquí mentiras, quizás por vuestra personita especial o por vuestra expareja, para mentiras, pero no mentiras del tipo quiero conseguir esta situación, ¿no? O quiero llegar a esto. Entonces manipulo un poco, miento, lo llevo a mi terreno para que yo pues quede bien, ¿no? También veo terceras personas. Bueno, no obstante, esto va a tener un avance, tú vas a saber salir de esta situación airosamente, vas a florecer, vas a sacar lo mejor de esta situación y por destino os va a tocar una situación nueva. Venga, corazones, vamos a mirar porque esta última carta es muy... Mira, me han salido estas dos, sí, vale. Me dice como que hay un capítulo nuevo en el que vais a volver a sentir y vais a perdonar. La verdad, corazones, no sé deciros si es con vuestras parejas o con una persona nueva. Pero sí que puedo ver que vais a volver a sentir, vais a volver a querer, vais a volver a recomponer vuestros corazones, ¿no? Si pensabais que ya no ibais a volver a sentir o a tener lo que quizás habéis vivido, pues no va a ser así. La vida os va a sorprender, ¿eh? Y no solo eso, tenéis por destino que vais a saber perdonar esta situación y vais a saber liberar esto. O sea, vais a dar un paso tremendo. Bueno, el consejito de las diosas es purificación. Aquí tenemos a la diosa Coventina. Dice, es hora de una desintoxicación, de una limpieza del cuerpo y la mente. Bueno, esta diosa viene a aconsejarnos que es hora de quitarnos todas esas patrañas y esas nubes que tenemos en la mente y en el corazón y conectar las emociones con la mente. Es decir, dar un nivel más espiritual y emocional. Esta reina viene a decirnos que es hora de dar un paso más, de desprendernos de todo y quedarnos solo con lo esencial, con los valores esenciales y quitarse de todo lo que nos hemos ido cargando a lo largo del tiempo que no vale para nada y que quizás te han hecho verte inmiscuida en una situación así. Entonces, a la pregunta si volveremos, pues no lo veo como algo reciente, quiero decir, perdón chicos, no lo veo como algo que vaya a suceder ya inmediato, pero sí que veo que se va a crear una situación o un terreno en el cual tú vas a estar plenamente preparada para que si él decide volver, comencéis bien. No sé si me explico. Ahora mismo no lo veo, pero sí que veo que estáis creando un terreno, sobre todo tú, para que si quieres volver con él o él tiene que volver contigo, se haga como tiene que ser. Bueno, vamos a la acción número 2 del bastoncito. Volveré con mi persona especial, con mi expareja. Bueno, aquí veo que hay algo que no está del todo claro. Ha quedado cosas pendientes. Veo que habéis tenido mucho ego. Quizás vuestra expareja se ha dejado llevar mucho por sus ideas, por sus... no sé, sí, sus ideas políticas, quizás si tiene una religión,
por su condición familiar, por las ideas de la familia, no sé, por los... en este caso vuestra pareja es una persona con las ideas muy, por decirlo de alguna forma, taxativas, ¿no? Muy contundentes. Esto es lo que pienso, estas son mis ideas, mis valores, mis principios y mi filosofía, y eso es así, ¿no? Entonces veo que ha quedado algo inconcluso por eso, por esta razón. No sé, para mí es un poco raro, quizás a vosotros sí que os resuene. Echa de menos lo que teníais desde el punto de vista que lo valora, ¿no? Se da cuenta que no lo ha valorado. Esta persona en la relación anterior no ha valorado lo que teníais y ahora lo está haciendo. Pero él se ve condicionado, no sé por qué, quizás tiene que ver algo por lo que os he comentado antes. No sé, tiene una misión todavía que concluir, no puede atarse ahora. Quizás por eso la relación no ha salido del todo bien, porque esta persona no es libre en el aspecto ideológico. Es que no sé si a vosotros os resuena, chicos, espero que sí. Claro, esto es una tirada general, habría que ver con otro tipo de... Es como que esta persona es consciente de esta situación, ¿eh? No está pasando una película, no, él es muy consciente. Pero él está centrado, él ahora mismo no ve más allá. Es decir, os extraña, quizás todavía tiene sentimientos por vosotros y valora muchísimo lo que no valoró en su momento. Ojo, valora muchísimo lo que no valoró en su momento, pero él está centrado en otro tipo de cosas. Él está centrado en su objetivo, que no sé cuál es, si es profesional, si es... no sé deciros, chicos. Pero bueno, emocional, no. El consejito de las diosas es... A ver qué nos dicen. Ten fe en que tus plegarias han sido escuchadas y están siendo respondidas. Bueno, siento como que habéis orado mucho, no tenéis por qué ser creyentes, pero en vuestro pensamiento habéis tenido mucho la oración de desear algo, ¿no? Quizás resolver y pasar página con esta persona, quizás que os dé una explicación, quizás que venga a comunicaros algo que nunca os ha contado. Es como que habéis deseado mucho, ¿no? Habéis hecho muchas plegarias. Y bueno, la diosa lo que viene a decir es que no son en vano. No son en vano. Y nos aconseja que nos desahoguemos, que busquemos una vía de salida a este tipo de cosas que a veces no nos hacen sentir bien, si se diera el caso. Con las artes, no sé si sois personas que os gusta la música, os gusta la pintura, os gusta... Bueno, exprésate mediante actividades creativas. Entonces, la respuesta de si vais a volver, pues... Aquí no lo veo claro, ¿eh? Además, es que no es que os diga un no rotundo, porque nunca se puede decir ni no rotundo ni sí rotundo, pero no veo un terreno para ello. Y tampoco veo que esto avance para que se dé el terreno. Es decir, esta persona mira hacia eso.
está pensando en eso. Para él es lo que él quiere y como él es una persona dominante, o sea, es decir, no veo ahora mismo esas actitudes o esas energías, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Darle al like si es así y bueno, espero que tengáis buenas navidades y bendiciones.